¿Alguna vez te has sentido abrumado por los desafíos de la vida y has perdido la motivación para seguir adelante? ¿Te has sentido atrapado en un ciclo de pensamientos negativos y no sabes cómo salir de él? Si te has sentido así, no estás solo. Muchos de nosotros nos hemos enfrentado a situaciones difíciles que pueden hacernos sentir sin esperanza y desmotivados. Sin embargo, es importante recordar que siempre hay una luz al final del túnel y que podemos cultivar una mente positiva para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. En este video, te presentaremos 7 claves para tener una mente positiva y enfrentar los desafíos de la vida con más confianza y resiliencia. Desde técnicas de meditación y visualización hasta la importancia de rodearte de personas positivas, descubrirás cómo puedes transformar tu manera de pensar y afrontar las dificultades con una actitud más proactiva y constructiva. Comenzamos. Primero, ¿qué es una mente positiva? La mente positiva se refiere a tener una actitud y enfoque optimista y constructivo en la vida. Se trata de ver las cosas de manera positiva, incluso en situaciones difíciles, y tener la capacidad de encontrar soluciones en lugar de quedarse atrapado en los problemas. Una mente positiva también puede significar tener una mentalidad abierta, ser flexible y adaptarse a los cambios y desafíos de la vida. En general, tener una mente positiva puede ayudarnos a ser más felices, saludables y exitosos en nuestras vidas. Después de haber explicado esto, comenzamos con las 7 claves de una mente positiva. Practica la gratitud. La gratitud es una emoción positiva que se siente al reconocer y valorar lo que tenemos en nuestras vidas. Practicar la gratitud diariamente es una excelente manera de desarrollar una mentalidad positiva y mejorar nuestra perspectiva sobre la vida. Existen diversas formas de practicar la gratitud. Una forma simple y efectiva es llevar un diario de gratitud, en el que anotes 3 cosas por las que te sientas agradecido cada día. Estas cosas pueden ser tan simples como disfrutar de una taza de café por la mañana, tener un techo sobre tu cabeza o tener una familia amorosa. Otra forma de practicar la gratitud es expresarla a las personas que te rodean. Ya sea a través de una nota de agradecimiento, un mensaje de texto o una conversación, expresar gratitud a los demás puede ser muy poderoso y gratificante tanto para la persona que agradece como para la persona que recibe el agradecimiento. Al practicar la gratitud diariamente, estamos entrenando nuestra mente para enfocarse en lo positivo y valorar lo que tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta o en lo que nos hace infelices. Con el tiempo, esta práctica puede ayudarnos a desarrollar una perspectiva más positiva y a apreciar más las pequeñas cosas de la vida. Visualiza el éxito y enfócate en soluciones. Visualizar el éxito y enfocarse en soluciones son 2 herramientas muy poderosas que pueden ayudarnos a desarrollar una mentalidad positiva y enfrentar los desafíos de la vida de manera más efectiva. Cuando visualizamos el éxito, estamos imaginando el resultado positivo que deseamos lograr en una determinada situación o desafío. Al visualizar el éxito, estamos programando nuestra mente para enfocarse en los resultados positivos y nos estamos preparando mentalmente para lograrlos. La visualización puede ser especialmente útil en situaciones en las que nos sentimos inseguros o ansiosos, como antes de una presentación importante o una entrevista de trabajo. Visualizar el éxito en estas situaciones puede ayudarnos a aumentar nuestra confianza y a reducir los niveles de ansiedad. El secreto está en solo enfocarte en lo positivo. Rodéate de personas positivas. La gente con la que nos rodeamos puede tener un gran impacto en nuestro estado de ánimo, perspectiva y actitud hacia la vida. Cuando pasamos tiempo con personas positivas, es más probable que adoptemos actitudes y comportamientos positivos, lo que a su vez puede tener un efecto positivo en nuestra vida. Por otro lado, cuando pasamos tiempo con personas negativas o tóxicas, es más probable que adoptemos actitudes y comportamientos negativos, lo que a su vez puede tener un efecto negativo en nuestra vida. Encuentra la calma. En la vida moderna, estamos constantemente expuestos a estímulos que pueden generar ansiedad y estrés. La presión en el trabajo, las preocupaciones financieras, las relaciones tensas, entre otros factores, pueden hacernos sentir abrumados y afectar nuestra salud mental. Existen muchas técnicas y prácticas que pueden ayudarnos a encontrar la calma, como la meditación, el yoga, la respiración profunda, entre otros. Al dedicar tiempo a estas prácticas, podemos entrenar nuestra mente para ser más tranquila y encontrar la paz interior,
lo que nos ayuda a mantener una actitud positiva ante los desafíos que se nos presenten. Además, al encontrar la calma, es más fácil ver los desafíos desde una perspectiva más clara y objetiva, lo que nos permite tomar mejores decisiones y encontrar soluciones más efectivas. Otra forma de encontrar la calma es tomarnos el tiempo para hacer cosas que disfrutamos y que nos relajan, como leer un libro, dar un paseo en la naturaleza, escuchar música, entre otras actividades. Al dedicar tiempo a estas actividades, podemos recargar nuestras baterías emocionales y físicas, lo que nos ayuda a mantener una mentalidad positiva y enfrentar los desafíos con una actitud más resiliente. Acepta los fracasos y aprende de ellos. A menudo, enfrentamos situaciones en las que las cosas no salen como las habíamos planeado. Puede ser una situación personal, profesional o incluso algo que está fuera de nuestro control. En esos momentos, puede ser fácil sentirnos frustrados y decepcionados, pero es importante recordar que los fracasos son parte de la vida y pueden ser una oportunidad para aprender y crecer. Una forma de hacer esto es analizar los fracasos y las situaciones que los rodearon. Al hacerlo, podemos identificar los errores que cometimos y los obstáculos que enfrentamos, lo que nos permite aprender de ellos y evitar cometer los mismos errores en el futuro. Además, es importante recordar que los fracasos no definen quiénes somos como personas. En lugar de sentirnos desanimados por ellos, podemos usarlos como una oportunidad para mejorar y crecer. Cultiva la resiliencia. La resiliencia se refiere a nuestra capacidad para adaptarnos y recuperarnos de situaciones difíciles o traumáticas. Es una habilidad clave que nos permite afrontar los desafíos y superar las adversidades en la vida. Cultivar la resiliencia puede ayudarnos a mantener una mentalidad positiva y afrontar los desafíos de manera efectiva. Una forma de cultivar la resiliencia es desarrollar una red de apoyo sólida. Es importante contar con personas en nuestras vidas que nos apoyen y nos ayuden a superar las adversidades. Estas personas pueden ser amigos, familiares, terapeutas o mentores. También es importante fomentar la autoestima y la confianza en uno mismo. Cuando tenemos una buena autoestima, somos más capaces de enfrentar los desafíos y superar las adversidades. Podemos cultivar la autoestima a través de la práctica de la autocompasión, el autoconocimiento y la autodisciplina. Haz ejercicio y cuida tu cuerpo. Cuando hablamos de tener una mente positiva y enfrentar los desafíos, a menudo nos enfocamos en aspectos mentales y emocionales. Sin embargo, no podemos subestimar el impacto que tiene nuestro cuerpo en nuestra mente y emociones. De hecho, hay evidencia científica que sugiere que hacer ejercicio regularmente y cuidar nuestro cuerpo puede mejorar nuestra salud mental y emocional. Cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo libera endorfinas, que son sustancias químicas que nos hacen sentir bien y reducen el dolor y el estrés. Además, el ejercicio regular puede mejorar la calidad del sueño, reducir la ansiedad y la depresión, y aumentar la autoestima y la confianza en uno mismo. Cuidar nuestro cuerpo también implica tener una buena alimentación y dormir lo suficiente. Una dieta equilibrada, rica en nutrientes y baja en alimentos procesados, puede mejorar nuestra salud física y mental. Del mismo modo, dormir lo suficiente y tener un sueño de calidad puede ayudarnos a sentirnos más descansados y energizados y mejorar nuestro estado de ánimo. Otra forma de cuidar nuestro cuerpo es evitar hábitos nocivos como el consumo de alcohol y drogas, y fumar. Estos hábitos pueden afectar nuestra salud física y mental y hacer que sea más difícil enfrentar los desafíos de la vida. Cultivar una mente positiva puede ser un proceso desafiante, pero es fundamental para enfrentar los desafíos de la vida con más confianza y resiliencia. Recuerda que la mente es como un músculo, cuanto más la ejercites, más fuerte se volverá. Al incorporar estas 7 claves en tu vida diaria, podrás desarrollar una mentalidad positiva y enfrentar los desafíos con más facilidad. No te rindas ante las dificultades, en lugar de eso, enfrenta cada desafío con una actitud proactiva y enfócate en soluciones y oportunidades en lugar de problemas y obstáculos. Recuerda, todo desafío es una oportunidad para crecer y fortalecernos como personas. Esperamos que estas 7 claves te hayan sido útiles y te ayuden a tener una mente más positiva y afrontar los desafíos de la vida con más confianza. Recuerda, nunca es tarde para empezar a desarrollar una mente más positiva y enfocada en soluciones. Puedes hacerlo.
No olvides dejar tu like, suscribirte y dejar tu comentario, ya que nos encanta conocer tu opinión. Hasta pronto.